de seguir creyéndole, de seguir confiando en su palabra, en su poder, en su presencia, en creer que donde hay dos o más dispuestos para Él, allí estaría Él y su presencia. Hoy vamos a darle las gracias porque sabemos que su misericordia ha estado con nosotros cada día, que hasta hoy el Señor nos ha acompañado y nos seguirá haciendo. Vamos a darle gracias porque Él nos da la oportunidad de estar delante de su presencia, de poder alabarle, de poder bendecirle, de poder glorificar su santo nombre. A esta hora creemos que Él ha sido bueno con nosotros, que Él ha estado batallando a favor nuestro. Hoy vamos a darle las gracias al Señor porque lo tenemos a Él y con Él vamos a salir en victoria. Que en estos momentos difíciles, en estos momentos en los que la situación se torna delicada, nosotros tenemos un Dios que es más grande que eso. Entonces vamos hoy a creerle al Señor de que Él está haciendo proezas y maravillas y que no nos dejará en vergüenza. Vamos a compartir lo que dice el Salmo 95. Dice: vengan y cantemos y con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémosle con cantos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, con sus manos formó la tierra firme. Venga, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Es hermoso tener la seguridad de que nosotros estamos bajo el cuidado de nuestro Dios, que nosotros estamos bajo sus alas, que Él nos hizo y tiene cuidado de nosotros. No hay más grande promesa que saber que estamos en las manos del Dios Todopoderoso y que es nuestro Padre. A esta hora de la mañana vamos a darle gracias, vamos a bendecir su nombre, vamos a entregarle toda gloria, toda honra, toda alabanza, porque estamos agradecidos, porque tenemos más de una razón por la cual levantar nuestra voz y decirle gracias, Señor. Gracias por nuestras familias, gracias por nuestros hijos, gracias por lo que haces cada día con nosotros, gracias por tu provisión diaria, gracias porque tú, Señor, has sostenido cada familia, cada hogar, porque tú has visitado cada hospital, cada enfermo, Señor, y tú has traído aliento, tú has traído fuerza, Señor, a aquel que se ha sentido decaído, tú has traído sanidad a cada cuerpo, Señor, a cada alma, a cada espíritu. Hoy te damos gracias, Señor, porque en tus manos estamos seguros, porque en tus manos podemos tener la seguridad de seguir adelante, de encontrar victoria, Señor. Hoy bendecimos tu nombre, te levantamos en adoración, hoy te levantamos nuestro corazón delante de ti, creyendo que eres nuestro Dios, creyendo que eres nuestro Salvador y creyendo, Señor, que tú eres digno de toda alabanza y de toda gloria. En esta hora te invitamos a que puedas mostrar tu corazón delante de Él y puedas reconocerlo en todos tus caminos. No saques al Señor de tus planes, porque Él es el que puede traer victoria sobre tu vida. No saques al Señor de tu vida, porque Él es el que puede hacer propósitos contigo. En el nombre de Jesús, Señor, reconocemos que nuestra vida está segura en ti. Hoy queremos levantar alabanza, adoración a tu nombre y queremos que tú, hermana, en esta mañana, en tu casa, en tu hogar, con tu familia, en tu trabajo, en el lugar en el que te encuentres, puedas disponer tu corazón para entregarle alabanza, para entregarle honra al único que es digno de toda adoración. Dispón tu corazón para que en esta hora puedas entregarle lo mejor de ti, tu alabanza, tu gratitud, tu corazón. En el nombre de Jesús creemos que la alabanza entregada a nuestro Padre será recibida. En el nombre de Jesús creemos que en esta hora, en medio de la alabanza, sucederán cosas maravillosas. Amén. Derrama de tu fuego, Señor,
proceso, todo se fueron en ese desespero, los que estaban huyeron. Pensé que esto nunca estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos tu presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrá lograr que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no siento sola, su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos tu presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrá lograr que yo deje de adorar y no dejes de hablar de mi pecado. Menos tu presencia. Bueno, hermanos, y después de habernos deleitado en la presencia del Señor, dándole alabanza, vamos a recibir la palabra que viene a cargo de nuestro pastor
Dios Todopoderoso te bendiga en esta hora. Qué bueno es poder estar un tiempo más en su presencia. Saludo a Iglesia Bautista Central en Baranoa y a todos los amigos que en esta hora están conectados. Qué bueno es que Dios eterno pueda llegar a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestros hogares, para que en esta hora ese Dios pueda ministrar, pueda llegar a nuestro corazón. Él dijo que nunca nos dejaría y que nunca nos desampararía. Y qué bueno en esta hora poder llegar a tu corazón con una palabra de parte de Dios. Quiero leer la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, en el primer libro de Reyes, capítulo 19 y versículo 9. Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Quiero hablar en esta hora acerca de cómo nosotros como seres humanos, como seguidores del Señor, en un momento dado de nuestra vida, vienen circunstancias, vienen dificultades, problemas a nuestra vida, las cuales nosotros nos encontramos a veces encerrados, sin salida, sin esperanza. Quiero hablar acerca de un hombre llamado Elías, un hombre que fue usado por Dios, un hombre que cuando Dios quería hacer cosas extraordinarias, utilizaba a este hombre. La Biblia dice que un día él oró a Dios y no llovió durante 3 años y 6 meses. Y un día volvió a orar y volvió a llover. Un día oró a Dios y descendió fuego del cielo. Era un hombre que estaba en presencia del Señor, pero un día vinieron circunstancias a su vida y la Biblia dice que este hombre estaba en amenaza, sintió temor, se sintió intimidado y este hombre corrió y se metió en una cueva. En una cueva experimentó soledad, temor, angustia, se deprimió, al punto que cuando él estaba en esta circunstancia le dijo a Dios que le quitara la vida, que mejor le era la muerte que la vida. Podemos ver cómo un hombre de Dios, utilizado grandemente por Dios, con fe en Dios, en un momento de su vida fue sacudido y se metió en una cueva. Y cuando se metió en una cueva experimentó muchas angustias. Y quiero enseñar en esta hora cómo salir de la cueva. En nuestra vida, al igual que Elías, nosotros a veces nos encontramos en cuevas. Llamo cueva a problemas, a dificultades, a veces sentimos que no tenemos salida. A veces los consejos que nos dan es como si no valieran de nada. Y estamos en ese momento de aflicción, donde toda esperanza, toda fe decae. Y nosotros experimentamos eso. A veces nos toca llorar, a veces nos toca sufrir a solas. Y esto es estar metido en una cueva. Y mucha gente en este punto, en la cueva, toma malas decisiones. Se desarrolla en él un estado de opresión, al punto que hay personas que se han enfermado, han tomado malas determinaciones. Y quiero enseñar cómo nosotros podemos salir de eso. Repito, no podemos obviar que en un momento de nuestra vida nosotros podemos caer en una de esas cuevas. Y quiero enseñar cómo salir de esas cuevas, pero quiero enseñar por qué vienen esas cuevas, por qué vienen esos momentos. Porque a veces en nuestra vida, cuando estamos quizás en un momento bien, nosotros con fe, y a veces vienen esas circunstancias sobre nuestra vida, esos imprevistos a nosotros, y nosotros terminamos en una cueva. Pero ¿por qué vienen esas cuevas? Quiero enseñar entonces cómo vienen cuevas. Hay cuevas que vienen por desobediencia. A veces en nuestra vida viene ese tiempo de soledad, de opresión, por desobediencia. La Biblia cuenta que había un profeta de Dios llamado Jonás. Jonás era un hombre el cual Dios le dio una palabra, y este hombre era el hombre usado por Dios cuando Dios quería hacer algo, cuando Dios quería transmitir su voluntad, utilizaba precisamente a un profeta, en este caso a Jonás, de tal manera que este hombre se ganó a un pueblo todo, hasta el rey fue ganado, fue alcanzado por la misericordia del Señor, gracias a que este hombre fue usado por Dios, Jonás. Pero la Biblia también lo muestra, no solo lo muestra en ese tiempo de grandeza, en ese tiempo donde la palabra que Dios le había dado, que fluía por su boca, era verdad, era palabra de Dios,
Y Dios no dejó caer ninguna de sus palabras que salieron de la boca de Jonás, sino que este hombre empezó a hablar y se ganó ese pueblo. Lo muestra en ese nivel, en esa posición de grandeza, pero también lo muestra metido en una cueva. Y las cuevas vienen por desobediencia también. Un día este hombre recibe una palabra de parte de Dios, que vaya a Nínive, porque en espacio de 40 días Nínive iba a ser destruida. Y este hombre cogió y se fue para Tarsis, cogió un barco que iba para Jope y se fue lejos de la presencia del Señor. Entró en un barco. Cuando entró en esa embarcación se echó a dormir. Y cuando se echa a dormir, él pensó, yo voy a evadir, voy a burlar a Dios quizás. Ocurre esto, Jonás le dice que por causa de haber desobedecido a Dios había levantado la tempestad y que la solución era que lo tirasen al mar. Aquellos hombres efectivamente en medio del temor cogieron a Jonás y lo tiran al mar. Y la Biblia dice que Dios tenía preparado un grande pez y se tragó a Jonás. Y Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Ese vientre del pez, ese pez representa una cueva. Cuando él estaba ahí estaba angustiado, estaba lleno de temores, la esperanza se le fue a este hombre. Y este hombre, por causa de la desobediencia, experimentó una cueva. Nosotros, por desobediencia, también podemos experimentar cuevas. Porque la desobediencia trae cuevas, ese lugar de opresión, de depresión. Y este hombre estuvo ahí en esa dificultad. Pero quiero enseñarte, no solamente presentándote el problema de la cueva, porque sabe, hay algo extraordinario. La Biblia no solo cita problemas, cita solución. Jonás, cuando estaba en el vientre del pez, lo que hizo para salir de la cueva, cuando estamos en la cueva por desobediencia, ¿cómo nosotros salimos de esta cueva? Número 1, yo tengo que pedirle perdón a Dios. A veces lo que yo hago, mi pecado, nuestro pecado, traen cuevas. Y para yo salir de esa cueva, yo tengo que pedirle perdón a Dios. La Biblia dice que abogado tenemos con el Padre, Jesucristo. Cuando yo entro en esa cueva, yo debo pedir perdón a Dios. Y ese es el primer paso que yo tengo que hacer. Número 2, para salir de la cueva de la desobediencia o por la desobediencia, yo tengo que ponerme a cuentas con Dios. Pido perdón, pero me pongo a cuentas con Dios. Oro a Dios y me pongo a cuenta. Número 3, Jonás le prometió algo a Dios y no se lo había cumplido. Y él en el vientre, en la cueva de la desobediencia, le dijo al Señor, pagaré lo que prometí. Si tú has prometido algo a Dios y no lo has cumplido, este es el tiempo de poder cumplir a Dios. Eclesiastés capítulo 5 y versículo 5 dice la palabra del Señor, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Entonces es importante pedirle perdón a Dios, ponerte a cuenta con Dios y cumplir la promesa que tú la has hecho a Dios. De esta manera tú vas a salir de la cueva de la desobediencia. Número 2, a veces viene en cueva por obedecer a Dios. ¿Qué cosa, no? Que a veces tenemos cueva por desobediencia, pero por obedecer a Dios vienen cuevas. Por estar con el Señor, por amar al Señor, nosotros vamos a tener persecución. Amar, servir y seguir al Señor, nosotros vamos a experimentar cuevas. La Biblia dice, Jesús dijo, que nosotros seríamos aborrecidos por su nombre, que nosotros íbamos a ser desechados, íbamos a ser apartados, aún por nuestros familiares, vamos a ser rechazados y experimentamos soledad, experimentamos cuevas. Quizás podemos decir que nadie nos ama, que estamos rechazados. Y experimentamos esa cueva. La Biblia dice que los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Pero cuando yo estoy en una cueva por obediencia a Dios, Dios me va a respaldar. Por yo estar en obediencia, por estar en comunión con Dios, aunque se presente en cueva, Dios va a estar con nosotros en esa cueva porque yo estoy en su voluntad. Yo cuando estoy en su voluntad, entonces Dios me va a respaldar. La Biblia dice, Génesis capítulo 39, había un hombre llamado José. José era un joven que era obediente. De hecho, el papá le hizo una túnica de colores, el cual levantó envidia entre sus hermanos. Pero ¿por qué este papá le hizo esta túnica de colores a José? Porque era obediente. Porque era obediente, era diferente a sus hermanos. Nosotros cuando somos obedientes a Dios, Dios va a estar con nosotros. La Biblia dice que José fue difamado, fue calumniado
y fue a parar en la cárcel. Pero la Biblia dice una y otra vez, pero Dios estaba con José. Y la Biblia dice que José quería salir de ese lugar, que la mejor condición no era para él. Y la Biblia dice, y repito otra vez, pero Dios estaba con José. Cuando tú estás en una cueva, eres metido en una cueva, por obediencia, Dios te va a respaldar. Dios está contigo. De hecho, le pasó al apóstol Pedro, Hechos capítulo 12, Pedro, por predicar, por ser obediente al Señor, de ir y predicar el evangelio, de ganar almas para el Señor, él estaba en completa obediencia al Señor. Pedro fue metido a la cárcel, Hechos capítulo 12, y la Biblia dice que cuando Pedro está con unos guardias, que está encarcelado, a punto de morir, la Biblia dice que Dios envió un ángel, el cual abrió las puertas, le quitó las cadenas y lo llevó hasta la puerta. ¿Por qué pasó? Aunque Pedro experimentó una cueva, por obediencia a Dios en la cárcel, Dios estaba con él. Entonces nosotros, de igual manera, Dios va a estar con nosotros. Vienen cuevas por necesidad. A veces las necesidades que nosotros experimentamos como seres humanos, como papá, como mamá, como hijo, como algún miembro de la familia, nosotros experimentamos necesidades. Nosotros como seres humanos, se crean en nosotros necesidades como seres humanos. Y a veces por estas necesidades, cuando nosotros no vemos a veces las cosas, no las experimentamos, llegamos a esa cueva, nos angustiamos, nos sentimos frustrados cuando estamos ahí. Pero sabe, en medio de todas estas cosas, Dios quiere sacarnos de esta circunstancia. Un día Abraham, la Biblia dice, Génesis capítulo 15 y versículo 5, él quería tener un hijo. Él deseaba, él oraba a Dios y le decía, Dios, me va a heredar un esclavo de mi casa, uno nacido en mi casa me va a heredar, porque él tenía una necesidad. Y dice la Biblia que él se metió en la tienda. En la tienda representaba su cueva. Él se metió a ese lugar y él no veía salida. Él veía todo oscuro, él veía 4 paredes en esa tienda y él pensaba que todo había acabado. A veces nosotros también pensamos que hasta aquí llegamos, que lo que estamos viviendo es el final, que ya no hay oportunidades para nosotros, que no se van a abrir más puertas. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos sentido eso? Abraham lo experimentó en esa tienda y esa tienda representaba la cueva de la necesidad. Él quería tener ese hijo, él deseaba tener ese hijo. Y ¿sabes cómo salgo yo de la cueva de la necesidad? La Biblia dice que el ángel de Jehová llegó a Abraham y lo sacó de la tienda. Lo sacó. Cuando lo sacó, el Señor quería llevarlo, que hay cosas más para nosotros. Nosotros a veces creemos que hasta aquí llegó todo, cuando Dios tiene cosas más para nosotros. La Biblia dice que Dios tiene pensamiento de paz y de bien sobre nosotros. Ese es el pensamiento, los anhelos de Dios en su corazón para nosotros. Pensamientos de paz y de bien para nosotros. Y lo sacó el ángel y le dijo, alza tus ojos, mira las estrellas. Si alguien podrá contar las estrellas, podrá contar tu descendencia. ¿Qué le estaba haciendo? Lo estaba sacando de esa cueva. Le estaba diciendo, hay más. Cuando estamos en la cueva, nosotros tenemos que abrirnos a Dios. ¿Qué Dios tiene para conmigo? Esto no es el final. Dios tiene más para nosotros. Y sacarnos de ese lugar. Número 3. Vienen cuevas también por el temor. Nosotros tenemos temores. Manejamos niveles de temores. El temor se puede considerar que es normal en nosotros los seres humanos. ¿Quién puede decir, yo nunca he sentido temor? Pero no podemos dejarnos gobernar por el temor. El temor no puedes hacer a nuestra vida, destruirla. Y es que manejamos ese nivel normal de temor, no podemos dejar que nos se vaya a apropiar del poder de Dios. La Biblia dice que Dios los defendía. Ellos no sabían pelear, ellos tenían armas sofisticadas. Dios era que peleaba por ellos. Y un día se encontraron en una circunstancia donde van a atravesar, van a pasar un valle y se encuentran con los filisteos. Y de aquel lado de los filisteos había un gigante, había un Goliat, que en la mañana, a la mediodía y en la noche se levantaba en contra de ellos a atemorizarlo, que los iba a destruir, que los iba a hacer sus esclavos. Y ellos, aunque ellos eran testigos oculares, a ellos nadie se los contó, ellos eran testigos oculares de lo que el Señor había hecho con ellos cuando destruyó al pueblo
de Egipto los destruyó, cuando sacó Dios agua de la peña, cuando había un agua amarga y Dios la dejó dulce. Esa agua amarga se puso dulce, se tornó dulce, gracias a la misericordia del poder de Dios. Ellos eran testigos de todas estas cosas. Mandó maná del cielo y eran testigos. Pero cuando entró el temor, entraron en una cueva. Ellos pensaron que no había salido, que hasta ahí llegaron, que Goliat y todos los filisteos lo iban a destruir. Entonces, ¿cómo nosotros podemos salir de eso? Cuando tengas problemas, cuando tengas dificultad, cuando estés en la cueva del temor, nunca te olvides de dónde Dios te ha sacado. No te olvides lo que Dios ha hecho por ti. Y se levantó David, y David dijo, yo voy a pelear con él, porque cuando yo peleaba con un oso, con un león, Dios me daba la victoria. Este va a ser uno igual. ¿Qué hizo David para salir de la cueva del temor? Se acordó de dónde Dios lo había sacado. Cuando tú quieras salir de esa cueva, acuérdate de lo que Dios ha hecho por ti. Yo quiero ministrar a tu corazón fe que el Dios que te ayudó ayer es el Dios que te va a ayudar hoy. Y ese Dios que te ayuda hoy te va a ayudar mañana. Cuando estés en una cueva por diferentes circunstancias, acuérdate que Dios tiene una salida. Dios tiene más para nosotros. Yo quiero ministrar a tu corazón en esta hora para nosotros salir de toda circunstancia, de todo aquello que nosotros atravesamos. Para salir de cualquier cueva, espera una palabra de parte de Dios. No te muevas sin una palabra de parte de Dios. La Biblia dice que cuando los apóstoles estaban en la barca y se levantó la tempestad y había grande viento, pasó algo, y era que el Señor venía caminando a ellos. Y cuando Pedro se levantó de la barca, y Pedro no se tiró de la barca, no se lanzó de la barca, Pedro lo que hizo fue esperar una palabra de parte del Señor. No, él se lanzó de la barca. Espera una palabra de parte de Dios. Cuando tengas un momento de cueva, estés en dificultades, muévete a salir de ese lugar por una palabra que Dios lance sobre tu vida. Aunque vengan en nuestra vida cuevas, Dios tiene una salida. La voluntad de Dios es que tú puedas salir en victoria de esa cueva. En el nombre de Jesús. Quiero orar en esta hora, iglesia, aquel que me escucha. Si tú estás experimentando momentos de cueva, Dios tiene una salida y quiero orar. Padre, en esta hora, Dios, delante de ti estamos, Dios mío, necesitados de ti, día tras día, momento a momento. Queremos, Señor, en esta hora, mi Dios, depender de ti, Señor. Tu palabra dice que en ti fueron creadas todas las cosas y por ti subsisten, Señor. Y en esta noche yo presento ese pueblo que está aquí conectado, Señor. Este pueblo que está recibiendo tu palabra, Señor. Padre, para que en circunstancias que ellos puedan vivir cualquier momento de cueva, tú tienes la salida, mi Dios. Tu palabra dice, Dios mío, que tú nos sustentas, mi Dios, que desde el vientre de nuestra madre tú nos formaste. Y creo, Dios, que no nos formaste para dejarnos a mitad de camino. Creo, Dios, que así como sacaste el pueblo de Israel de esclavitud y lo llevaste al lugar que tú le prometiste, y hoy están en ese lugar que tú les prometiste. Creo, Dios, que si tú los llamaste, les pusiste nombre, lo escogiste, permitiste que ellos nacieran, tú los vas a llevar al lugar que tú dijiste que los ibas a llevar, Señor. Yo oro, Dios, por cada persona que está escuchando este mensaje, Señor, que se está experimentando diferentes clases de cueva, tú los puedas ayudar, Señor. Que esa palabra tuya pueda llegar a él. Que tu presencia, que tu Santo Espíritu traiga libertad en él, Señor. Que tú pongas pensamientos de paz y de bien sobre su vida. Yo oro por esa familia que hoy en día está metida en una cueva, Señor. Padre, tu presencia, tu voz pueda llegar a ellos, Señor. Así como el profeta Elías, Señor, escuchó tu voz en medio de esa cueva. Padre, tu presencia pueda llegar a ellos trayéndole una palabra, mi Dios. Yo oro, Dios mío, para que tú tomes control de la vida de cada persona, Señor. Yo bendigo esa familia y declaro, Dios, que tu presencia está con ellos como poderoso gigante. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Te bendigo, iglesia, familia, te bendigo en el nombre de Jesús. Esperando que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, para tu familia, y que la puedas atesorar. ¿Sabe? Cada palabra que Dios da, Dios espera que pueda cumplir el propósito por el cual es enviada. Dios te bendiga y Dios te bendiga.